Amigos, vamos a hablar en este segundo bloque de lo tributario, que desde el 2014 ha tenido sus variaciones y en este 2015 cierra sus primeros periodos de año completo. Y ahora se cumple el primer año completo para la gente que empezó el 1 de julio y termina ahora el 30 de junio, este 30 que viene. El cierre significa que el periodo sobre el cual yo voy a informar, voy a pagar impuestos, va hasta el 30 de junio. Va del 1 de julio al 30 de junio. ¿Ok? Durante ese periodo hago mis cálculos y digo, esto fue lo que gané y sobre esto pago el impuesto. Pero el fisco no me pide que le pague el día siguiente, sino que le pague recién, me da 3 meses para que yo haga el cálculo. Me tomo mis tiempos, imprima las cosas, haga mis cálculos y le lleve en octubre esa plata, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia de pagar y fecha de cierre. Ahora, entre las cosas que tengo que ocuparme es de hacer un buen planeamiento tributario. O sea, decir, mire, a usted le conviene ahora para bajar su impuesto hacer esta inversión, o no le conviene hacer esta venta, o le conviene tal cosa. Entonces, analizar antes de que se cierre el mes, nos quedan pocos días, pero si lo hacemos a partir de julio, el 1 de julio, ya no podemos tomar decisiones porque lo que ya está hecho, ya está hecho. Entonces lo importante ahora es que la semana que viene la gente se tome el trabajo de analizar cuánto va a salir, cómo está el impuesto a la renta. Y en base a eso tome decisiones que le convengan, en base a un buen planeamiento tributario. Y se va a asesorar y pregunte si está en lo correcto, si ese impuesto que más o menos lo hizo a grandes rasgos está correcto y se va a asesorar. Pero hay muchas formas de que el productor pueda aprovechar y pagar menos impuestos en base a la misma reglamentación que le da posibilidades y le da límites hasta donde puede aprovechar esas reglas. Tiene una serie de variaciones, entre las más importantes el tema de que va a empezar a pagar por la facturación y no por las hectáreas que tiene su campo. Paraguay tradicionalmente pagó su impuesto agropecuario en base a la cantidad de hectáreas como un esquema bastante presunto. Y tímidamente a partir del año 2005 se empezó a hacer el tema de hacer en base a una comparación entre gastos y ingresos, pero esos gastos e ingresos no eran una contabilidad propiamente. A partir del año 2014, que ahora se cerró el primer ejercicio el 31 de diciembre y ahora se cierra el 30 de junio, el primer ejercicio que va de julio a junio, se va a presentar los primeros balances contables con una información financiera ya sobre las entidades agropecuarias que van a pagar el impuesto en base a esa determinación de la utilidad que tuvieron, ¿verdad? Entonces, el gran cambio ahora es que lo que cambió en Paraguay es que se va a tributar ya no en base a unos números que se hacían antes, que eran parecidos a un balance, sino que se va a tributar ya en base a un resultado contable. El resultado contable quiere decir que ya con normas contables uno tiene que determinar la depreciación, tiene que determinar cuánto es lo que tiene activado, cuánto tiene de gastos, cuáles son corrientes, no corrientes, cuáles son las ventas, cuáles son los ingresos por evaluación. O sea, todo un tema técnico que hace que la base sobre la cual se calcula el impuesto sea una base mucho más precisa y la gente paga un 10% sobre ese valor, ¿verdad? Anteriormente se hacían cálculos parecidos que daban un valor siempre a favor del contribuyente, porque eso fue muy positivo durante todos estos años para los contribuyentes, y en muchos casos la gente no pagaba impuestos porque la determinación del impuesto salía que él no ganó nada para el impuesto, ganó plata para su negocio pero no ganó para el impuesto. Y ahora lo que hizo el cambio de la ley es que si ganó plata para su negocio, básicamente va a pagar el impuesto sobre esa plata que ganó. No es tan así, pero va a empezar a pagar sobre eso. En Paraguay, a diferencia de Argentina, Brasil, no se grava la producción, se grava solamente la facturación. Entonces, si yo tengo este año una producción de 1.000 terneros y eso aumentó mi patrimonio, yo no pago esos 1.000 terneros hasta tanto no los venda. Entonces yo reconozco que ya gané esa plata, pero el fisco me lo fía o me lo da a crédito, esa ganancia no me la cobra hasta que yo venda esos terneros. Esa es un poco la diferencia con otros países donde te dicen pague cuando usted produzca. El 10% de la facturación menos los gastos de ese año. Y anteriormente era la facturación, en algunos casos en la mayoría de los casos era sobre un valor presunto sobre la cantidad de hectáreas que uno tenía. Y si había sobre la facturación, se calculaba sobre los gastos, pero los gastos podía uno meter las inversiones, los gastos personales, una serie de cosas que hacían de que la determinación del impuesto de un valor, o sea, el resultado fiscal de un valor a veces negativo, a veces cero, o de un valor muy pequeño. Y eso determinaba que el agro pagaba menos impuestos, pero por una forma, no porque esté evadiendo impuestos, sino porque así estaba hecha la reglamentación.
Lo que se hizo ahora es mantener la misma tasa que antes y mejorar la forma de cálculo para que salga un valor sobre el cual se calcule el 10%, ¿verdad? Que sea un valor que tenga más relación con lo que gana realmente el productor, ¿verdad? Y el profesional también habla de cómo se obtiene ese monto sobre el cual se aplica el 10% de impuesto. Bueno, hay digamos, tres tipos de régimen de liquidación. Uno que calcula sobre la facturación y un 3% directo sobre la facturación, son aquellos que tienen hasta una facturación de 500 millones de guaraníes al año. A ellos le dice el fisco, mire, tráigame todo lo que usted sacó, tuvo de ventas, menos todo lo que usted gastó, ya sea en inversiones o en lo que sea, y si ese resultado sale un valor mayor al 3% de la facturación, yo le pido que máximo me pague un 3% de la facturación, porque yo considero que usted es un pequeño productor que factura entre 36 salarios mínimos y 500 millones, y entonces yo con que me dé el 3% estoy ya satisfecho, dice el fisco, ¿verdad? En el siguiente escalón vienen los medianos, que dice entre 500 y 1000 millones de guaraníes. Le dice, mire, usted tráigame todo lo que facturó y saque todo lo que usted egresó, o gastó. Pero también puede meter ahí sus inversiones, no tierras, pero puede meter sus camionetas que compró, sus cosechadoras, sus tractores, las inversiones que haya hecho. Y sobre ese resultado me va a pagar el impuesto. Si ganó mucho, paga el 10% de lo que mucho que ganó, y si tuvo un resultado muy, muy importante, va a pagar sobre eso el 10%. Y en el tercer caso son los que llevan contabilidad, que son aquellos que facturan más de 1000 millones de guaraníes, que le dicen, mire, vaya y lea, vaya a buscar un contador, pregúntele cómo se hace la contabilidad, y sobre lo que el contador le diga que ganó la empresa, sobre eso usted me va a pagar el 10%. Con una excepción, yo no le voy a considerar que en su balance, en su contabilidad, usted va a tener ingresos por producción que todavía no fueron facturados. Entonces yo la parte que tenga que ver con producción, le espero hasta que usted facture. El resto me paga el 10%. O sea, ese es el beneficio que tenemos en Paraguay de no cobrar sobre la producción, que es muy positivo porque entonces el productor dispone de ese dinero porque factura para poder recién ahí erogar el impuesto que tiene que pagar. En otros países uno no vende, lo mismo le cobran el impuesto y tiene que ir a prestar tal vez la plata para poder ir a pagar el impuesto a final de año. Entonces esa es un poco la diferencia. Una acotación importante. Todas las sociedades tienen que llevar contabilidad. Todo lo que yo conté de hasta 500 millones, es para personas físicas, ¿tá? Empresas unipersonales que tienen esa contabilidad. Y no llevan contabilidad porque no tienen una facturación importante. Ese es un poco el esquema que estamos teniendo actualmente. Todo eso como empezó recién en el año 2014, ¿verdad? El 1 de enero del 2014, el 1 de enero del 2014 tuvo un primer ejercicio cortito que fue hasta el 30 de junio del 2014 y se pagó en octubre, ¿tá? Y los que empezaron el 1 de enero y terminaron el 31 de diciembre recién pagaron en abril pasado, ¿ok? Y el periodo anterior fue nada más de 6 meses, después el siguiente periodo va del 1 de julio al 30 de junio, van a cerrar ahora dentro de unos pocos días y van a pagar recién en el mes de octubre. Entonces es todo muy nuevo. Empezó en el 2014, parece lejos, pero hay que esperar que se cumplan los ciclos de un año y después otra vez 3 meses para hacer el pago del impuesto. Entonces está muy cerca todo lo que tenga que ver con el pago, la liquidación del impuesto y todo aquello, a pesar de que empezó en el 2014. También analiza cuál ha sido la recepción hasta el momento por parte de los productores y la conciencia que se genera al respecto y que hace a que se termine potenciando la producción para poder sobrellevar estos sobrecostos que se generan. Y la recepción siempre va a ser mala, en el sentido que mayor pago de impuestos a nadie le gusta, ¿verdad? O sea, lo que nosotros buscamos es contener la mayor cantidad, o sea, que los costos sean los menores, y en esa gama de costos tenemos los impuestos. Paraguay se caracterizó siempre por tener bajos impuestos, pero en el sector agropecuario los impuestos fueron más bajos aún. En contrapartida también hay que entender que el sector agropecuario siempre tuvo problemas de infraestructura, caminos, problemas de electricidad, o sea, hay que entender que eso también tenía a la mano con lo que le daba el Estado a esos lugares, ¿verdad? Pero ahora eso se está poniendo a tono porque ustedes están viendo que hay un desarrollo importante en el Paraguay, lo que sea infraestructura, ya pasaron los años, el valor de la tierra ya no es el valor de antes, y la recepción en este momento, como digo, yo creo que el productor se da cuenta de algo muy importante. Nosotros tenemos como productores que darnos cuenta de que la contribución que hagamos en impuestos tiene que ayudar a la gente más necesitada, a la gente que
nosotros vemos que es una función, el Estado tiene como esa función dar salud, educación, todo aquello. Y viendo otros países y viendo lo que algunas veces pasamos en Paraguay con el tema de todo lo que sea problemas de tenencia de tierra, distribución del dinero y compañía, sería bueno que el productor se da cuenta que él tiene que contribuir para que este país vaya girando y vaya funcionando normalmente, ¿verdad? En ese sentido yo creo que la gente está, digamos, conforme porque la tasa nuestra es baja, pero los valores subieron mucho porque se está determinando de otra forma el impuesto, ¿verdad? Pero subieron mucho en relación a que casi no eran nada antes y ahora estamos pagando un 10%. ¿Okay? Entonces, hay que salir un poco afuera de Paraguay para ver lo que es mucho, digamos, ¿no? Uno camina por Brasil, camina por Argentina, camina por Uruguay y encuentra unos impuestos altísimos, ¿verdad? Y nosotros tenemos el beneficio de, digamos, que tener esa tasa baja y lo que tendremos que hacer es tratar de que eso empiece a funcionar para que el Estado con eso pueda cubrir sus necesidades y que podamos seguir teniendo una base donde todos pagan, mantener una tasa baja, digamos. Ese sería y que no pocos paguen una tasa alta. O sea, este cambio fiscal, el gran cambio que va a darse en la parte financiera. Van a haber muchas más personas sujetas de crédito que lo que habían antes. ¿Por qué? Porque van a tener que ordenar sus papeles. Y el productor se va a ir dando cuenta también de sus números que no tenía, porque a razón de ser, si uno no tenía la obligación impositiva de llevar contabilidad o llevar números finos para pagar los impuestos, y bueno, uno lo llevaba básicamente a nivel familiar, una forma medio artesanal, y ahora no, ahora tiene que llevar con un contador y ahora lo que tiene que hacer el productor es aprovechar esa información y decir, bueno, ¿cómo sacamos mejor rendimiento de nuestro negocio? ¿Cómo nos está yendo? ¿Cuánto fue nuestra rentabilidad? ¿Cómo conseguimos mejores créditos? ¿Cómo bajamos nuestra tasa de interés? ¿De dónde nos equivocamos? Tenemos información medible, digamos. Hay un esquema ahora en el cual uno o engrana en este esquema o se queda fuera, digamos. Entonces no hay muchas elecciones y uno lo que tiene que asimilar de estos cambios es que todas estas cosas hay que buscar el lado positivo y ver cómo asimilar estos cambios para que nos ayuden más, digamos, ¿no? Y estos cambios a nivel de información financiera nos tienen que ayudar a mejorar nuestra rentabilidad a nivel de empresa. ¿Y cómo mejoramos la rentabilidad? Porque tenemos mejor manejo financiero, mejores créditos y al analizar los números también analizamos los errores que tuvimos para poder mejorarlos. Antes no había ese número, entonces no había posibilidad de... También se refirió a cómo son afectados aquellos que posean propiedades sin que éstas sean explotadas. Anteriormente uno, en el esquema anterior del IMARO anterior, uno si tenía tierra tenía que pagar impuestos. Impuesto a la renta. Porque el Estado asumía de que uno, el hecho de tener tierra ya era un factor de producción que tenía que pagar una tasa de algo por el pago de impuesto a la renta. Hoy lo que dice la nueva reglamentación dice, si usted no factura y usted tiene tierra, desinscríbase el impuesto, usted no va a pagar nada. A nivel de impuesto a la renta, a nivel de IVA, lo que usted va a tener que ir a pagar es el impuesto inmobiliario. Vaya a la municipalidad y pague ese impuesto. No está exento de tener tal vez el día de mañana algún problema por la difusión productiva o alguna cosa de esas, pero esos ya son no problemas fiscales, sino un tema con el INDER o con algún tipo con otras instituciones de Estado. Pero una vez pregunté a la administración si por qué dejaban de grabar, porque podría haber mucha gente que no produzca por eso, ¿verdad? Y con mucho criterio alguien me dijo, mire, no tenemos que ver cuál es su criterio de producción, porque si quitar todos nuestros montes para hacer producción es positivo, yo no sé si es bueno grabar siempre a la gente que no produce, porque tal vez estamos haciendo conservación de ciertos lugares, digamos. Esa fue la lógica que usaron, ¿verdad? Y que pague un impuesto inmobiliario que le cueste plata y que vea qué hace con esa tierra.